La primera parte se divide básicamente en lo que es la notación científica, ¿ok? Factor sumamente indispensable para todo lo que viene siendo el tema de metrología. Entonces, en temas un poquitito teóricos, como vemos ahí en pantalla, en sí la notación científica es un modo de representar un conjunto de números muy grandes, como vimos un poco la semana pasada, o extremadamente pequeñitos, ¿ok? ¿De qué manera? Bueno, manipulando la posición del punto decimal y expresando la posición original como una potencia de base 10. Dato fundamental y que nunca va a cambiar, la base que vamos a utilizar en cada potencia de notación científica es base 10. ¿Ok? Por ejemplo, como ven ahí, tenemos 3.500.000 representado en notación científica a 3,5 por 10 a la 6 o 0,000051. Bueno, 51 igual a 5,1 por 10 a la menos 6. Les adelanto un poquito la diferencia que estamos teniendo entre un número positivo y uno negativo es que uno se compone o nace de un número entero y el otro pues de ya uno decimal, ¿ok? Como dice ahí en los segundos dos puntos, las potencias positivas indican números mayores a uno, ¿verdad? O sea, del uno en adelante hasta el infinito. Todos esos números que tengamos a partir de ahí, su potencia, su exponente va a ir representado de manera positiva, mientras todas aquellas que sean representadas por potencias negativas van a denotar números menores a uno. Por eso el 0,0000, etcétera. ¿Ok? En notación científica, las cifras deben comenzar siempre con un número diferente de cero, ¿ok? Seguidas de una coma y una potencia base 10 con su respectivo superíndice, que el superíndice es básicamente el numerito que está arriba. Ok, entonces vamos a aprender cómo nosotros logramos transformar esos números grandotes o sumamente pequeñitos que vimos antes en números más resumidos a base de notación científica. ¿Ok? Entonces vean, notación científica con potencia negativa. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el número que queremos convertir. En este caso vemos que es 0,0000 y a partir de ahí sabemos que es un número menor que 1, ¿ok? Más chiquitito que 1. Desde este punto ya sabemos entonces que nuestro exponente va a ser negativo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso de conversión? Es súper fácil, igual ya saben que cualquier duda que vayan teniendo me lo pueden decir. Entonces, después de que analizamos el número, que diría yo es el primer paso, lo que debemos hacer es, como dice en esa nota de ahí, buscar siempre, ojo, siempre de izquierda a derecha, el primer número que veamos diferente de cero, ¿ok? En este caso contemplamos que los primeros 5 números son cero y ya el único que es diferente a partir de ahí es un 8. Entonces, lo que debemos hacer es tomar ese primer número diferente de cero y como que apartarlo, ¿verdad? Apuntarlo en algún ladito que no se nos olvide que ese es el número con el que vamos a trabajar. Después, lo que sigue es escribir una coma decimal justo después del primer número diferente de cero. Y a continuación expresamos el resto de cifras que existen, ¿ok? En este caso, primer número diferente de cero es un 8, ¿ok? Entonces, 8, coma, y agregamos los números que sigan. En este caso, 0,3, entonces quedaría 8,03. Hasta aquí me van entendiendo los primeros dos pasos. Sí, súper bien, excelente. Genial, chicos. Entonces, ¿qué sigue después? Bueno, ya para este pasito lo que vamos a empezar a hacer es construir nuestra potencia. Entonces, paso número 3, diría yo, contar el número de posiciones que hemos movido la coma decimal. Entonces, en este caso, para nuestro número original contábamos con una coma, ¿ok? Pero como pueden ver, la coma se ha movido hasta el número, bueno, hasta el primer número diferente de cero. Entonces, a continuación, facilísimo, únicamente contamos cuántos espacios hemos movido la coma. En este caso, como podemos ver, desde donde se encontraba hasta el primer número diferente de cero o hasta después del primer número diferente de cero, se ha movido la coma 5 espacios. ¿Ok? Y básicamente ya seguiría construir la potencia.
Como siempre, vamos a mantener una base 10. Entonces, 8,03, que es el número resultado de los primeros pasos que hicimos, por 10, que siempre se va a mantener, y nuestro exponente. En este caso, el exponente es las veces que se movió la coma. Entonces, tenemos un 5. Aquí, ¿qué faltaría entonces? Pues ponerlo en negativo, porque como ya sabíamos desde el principio, estamos trabajando un número menor a 1. Y es importantísimo que recordemos siempre que si tenemos un número mayor a 1, nuestra potencia va a ser positiva, pero si este es menor, va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, ya únicamente queda colocar el signo respectivo a la potencia considerando la magnitud del número original. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo súper bien? Anthony, adelante, dime. Hola, profe. Hola. No, ¿se puede explicar esa parte otra vez? Porque sí me perdí. Este último paso o en sí el procedimiento. El último paso. Claro, por supuesto, ya te lo vuelvo a explicar. Entonces, devolvámonos un poquito a través de los pasos, ¿verdad? Digamos que acá. Entonces, recordemos paso número 1, encontrar el primer número diferente de cero que encontremos. Básicamente, valga la redundancia, ¿ok? En este caso es un 8. Entonces, a partir de ese 8 yo coloco una coma. Y después agrego todos los números que estén después de esa coma nueva que yo acabo de colocar. Entonces tenemos 8,03. Hasta aquí clarísimo, ¿verdad? Perfecto. Después, lo que tenemos que hacer es recordar que originalmente en el número que estoy transformando ya existe una coma. Entonces me ubico en esa coma y cuento cuántos espacios la moví hasta su nueva posición. Entonces cuento 1 y paso el primer 0, 2, 3, 4 y 5 para que me quede justo atrás del 8. Entonces ya yo conservo el 5. En mi mente lo apuntan por ahí donde quieran. ¿Qué sigue? Tomo el número que ya tengo, o sea, 8,03, y lo multiplico por 10. Siempre por 10 porque mi base en notación científica siempre va a ser un 10. ¿Y qué hago después? Coloco el exponente, que es el número de veces que yo moví mi coma. Entonces, hasta el momento yo tengo 8,03 por 10 a la 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que de esta manera, al menos en este ejemplo, esta respuesta estaría incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros, si te fijas, estamos trabajando con un número menor a 1. 0,0000000, etcétera, no es mayor a 1, ¿verdad? Es menor a 1, ¿verdad? Entonces, no conservamos el exponente de manera positiva, sino que lo ponemos negativo. ¿Ok? Nada más tenemos que fijarnos siempre en el número que estamos trabajando. Por ejemplo, si aquí hubiese sido 3.500.000, en ese caso, mi exponente queda positivo, porque 3.500.000 es mayor a 1. Pero como estamos trabajando con 0,000, ese numerito es menor a 1. Y cuando estoy trabajando con un número menor a 1, mi exponente de arribita debe ir en negativo. ¿Ok? No sé si ya ahí quedó un toque más claro, tal vez, más o menos. Sí, genial, Anthony, super carga. Muchas gracias por tu pregunta. Ok, entonces ven, ahora sí, ya tendríamos el mismo número, todo ese número, todo grandote y lleno de ceros, solo que expresado de forma de notación científica, mucho más resumido, más bonito y más fácil, básicamente. Ahora, como les decía, ¿qué pasa con el caso contrario? De que más bien estemos trabajando con un número mayor a 1, como el que estamos viendo en pantalla. Entonces, igual, paso número 1, identificar que mi número es mayor a 1, mayor o menor, ¿verdad? En este caso es mayor. Paso número 2, buscar. Ahora, de derecha a izquierda, bueno, aquí en realidad es de izquierda a derecha, está mal el material igual. El primer número de diferente a cero, ¿ok? Entonces me ubico en la izquierda del número al puro inicio y tomo el primero que no sea cero. En este caso, cuando son números mayores a 1, normalmente no va a haber ningún cero al puro inicio, ¿verdad? Entonces básicamente tomo el primer número. En este caso es un 5. Entonces, de igual forma, lo tomo, lo separo, lo guardo en mi mente, lo escribo en algún lugar y lo mantengo ahí. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? De igual manera sigue
escribir las cifras que están después del número que yo tomé diferente de cero. ¿Qué es lo que pasa? Que no vamos a escribir todo el número otra vez, ¿verdad? Porque aparte de que sería incorrecto o erróneo, también estaríamos como creando otra cantidad que no es y al final tendríamos números largos que no es lo que buscamos con la notación científica. Entonces, para evitar estas dos situaciones, lo que hacemos es aplicar la ley del redondeo. Normalmente, chicos, para lo que es notación científica, utilizamos redondeo a dos cifras. Entonces, en este caso, redondeamos y tomamos las siguientes dos cifras de donde yo puse la coma. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos primer número diferente de cero, 5. ¿Ok? Listo, lo tomamos. Agregamos una coma y tomamos los otros dos números que siguen. ¿Ok? En este caso, después de ese 5 principal, tenemos un 52. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos aplicando ley del redondeo, tenemos que fijarnos en el número siguiente al último si aplica o no para subir uno más o más bien mantenernos. En este caso es un 5, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la ley del redondeo? Que números iguales o mayores a 5 se sube uno, ¿ok? Se redondea. Entonces, ya ese 52 no es un 52, sino que el 5 y la ley del redondeo me lo convierte en un 53, ¿ok? ¿Hasta acá todo claro? Ley del redondeo ya la vimos, estos pasos ya los vimos, excelente, súper bien, chicos, muy cargas. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una nueva dinámica con la coma ya existente. No es que por ser un número mayor a uno la coma no exista, es que más bien sí existe, solo que es invisible, ¿ok? Está un toque escondida y está al puro final del número. Entonces, en este caso, chicos, lo que debemos hacer es acordarnos de que existe una coma al final del número y también contar la cantidad de espacios o de números, perdón, que yo he movido esa coma. Entonces, tengo el 5,53. Tomo primer número diferente de cero, las siguientes dos cifras, redondeo y ahora me acuerdo y digo, ok, en este número hay una coma escondida y está al final. Entonces, ¿cuántas posiciones me estoy moviendo en donde tengo ahora la coma principal? Entonces, en este caso, como ven ahí en pantalla, me muevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta donde está la coma que yo coloqué. ¿Ok? Facilísimo. Entonces, ahora lo que hago es montar lo que sigue, ¿verdad? Entonces, por 10, porque siempre va a ser por 10, base 10, a la 6. En este caso, ¿ese 6 es positivo o es negativo? ¿Y por qué? Jefferson, adelante. Es positivo porque es un número mayor a cero, Mayor a 1. a uno. Exacto. Muy bien, excelente. Mantenemos positivo, ¿verdad? Estamos trabajando un número mayor a 1. Muchas gracias, Jefferson. Genial. ¿Ok? Entonces, en este caso, como vemos ahí, no hay que colocar ningún signo. ¿Por qué? Porque es positivo. Y no es que le vamos a poner un más, simplemente lo dejamos así como está. Entonces, igual siempre tienen esta notita aquí para que se acuerden y la repasen. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tenemos el resultado final, que básicamente ese número también todo grandote y enorme y súper difícil, se volvió en algo más simple que viene siendo 5,53 por 10 a la 6. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Estamos todos en la misma sintonía? Excelente, chicos. Ok, entonces, aspectos importantes de la notación científica antes de ponernos a hacer una practiquita. La notación científica, como ya les adelanté, son números básicamente con uno o dos decimales por base 10, ¿ok? Se usa en todo tipo de ingeniería, ¿verdad? Para los que quieran continuar una carrera de ingeniería después de esto. Se usa para representar cifras o muy altas o muy bajas, ¿ok? Y en ella se puede utilizar la calculadora. Dependiendo, ¿verdad? Nada más como para repasar, del tamaño de cifras que yo esté representando, ya sean muy altas o muy bajas, el exponente de mi base 10 va a ser positivo o negativo. Pero eso me queda claro que ya lo tienen súper entendido. Entonces, vamos
a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Voy a compartirles mi pantalla con una hojita de Word. Déjenme abrirla nada más. Y me voy a ir inventando unos números aquí para practicar. Y ya les comparto. Ok. Presentar otra ventana, pantalla completa, compartir. Y ya aquí deberían estar viendo mi hojita de Word, ¿verdad? Cualquier cosa, cuando estoy compartiendo mi pantalla completa, no puedo ver sus manitas, o sea, sus reacciones. Entonces, si pudieran decirme, sí, profe, se los agradezco un montón. Aquí creo que ya están viendo, ¿verdad? ¿Sí están viendo? ¿Eh? Sí, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, Sí se ve. gracias, gracias. Está intensa, yo lo siento, chicos, es que no los escucho y me asusto. Ok, entonces, notación científica. Acabamos de ver básicamente cómo es que la realizamos. Ahora vamos a hacer tal vez 5 o 4 ejemplos prácticos. A ver, entonces, ejemplo número 1. Bueno, no voy a poner los números porque al rato los confundo. Voy a hacer nada más la letra más grande. Tenemos 0,0072. Ajá, ese es el primero. El segundo sería 0, ay, no me gusta así, 0,000273. Luego tenemos 0,0005468. Después tenemos 845, 461. Ay, esto me quedó pegadísimo, fatal. Y después tenemos, a ver, uno más que podamos hacer por acá. Bueno, dos más. Uno, bueno, 10. Ay, ya les di la respuesta, qué babosa. 67, 114. Y por último, porque justo cae aquí en la pantalla, 531, 940. 531, 974. Entonces, chicos, yo voy a resolver uno de cada uno, ¿ok? Nada más como para que los repasemos. Y después el resto los van a hacer ustedes. A ver, yo les voy a explicar este y les voy a explicar este de acá. Entonces, tenemos este numerito de acá, ¿ok? Que ya en sí, por su característica visual, nosotros sabemos un dato importantísimo. Y es que esto es un número menor a 1, ¿ok? Lo que significa de una vez que el exponente va a estar en negativo. Ya eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué me dicen los pasos a seguir? Que yo debo encontrar de izquierda a derecha el primer número diferente de cero. Entonces yo me ubico aquí en la izquierda y voy pasando y digo, esto es un cero, esto es un cero, esto es un cero, esto es un cero, esto es un cero y esto es un 7. Entonces, este 7 es el que yo voy a tomar y voy a diferenciar. Lo coloco. Ahora, ¿qué sigue? Automáticamente, después de que yo encuentro mi número diferente de cero, yo a la par de ese número le agrego una coma. Y después pongo los valores que le siguen, normalmente uno o dos decimales, como ya lo vimos. Entonces coloco un 2. Ahora, ¿qué sigue? Cuando ya yo conseguí hacer este número más chiquitito de esta forma, sigo el paso estándar. Pongo por 10, ¿ok? Y me fijo cuál va a ser mi exponente, porque este por 10 es súper básico, ¿verdad? Es lo más sencillo del mundo, eso siempre va a existir. Ahora, mi exponente del 10 es lo que yo tengo que averiguar y lo que tengo que hacer es contar cuántas veces moví yo la coma. En este caso la moví 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está aquí entre el 7 y el 2. Entonces vengo y le coloco un 6. Esto no queda así, ya les voy a enseñar cómo queda. Así, ¿ok? Y ahora, ¿qué me está faltando? Que ya sabemos que mi número es menor a 1, por lo que mi exponente va a ser negativo. Y de esta forma,
es que, ay, se ve horrible, perdón, es que ya logramos mantener como el, ay, puchis, perdón, uy, perdón, qué vergüenza, el ejercicio, ¿ok? Entonces, así de sencillo se resuelve. Ahora, ¿qué hago yo con un número con estas características? Entonces, lo mismo, por cómo se ve o por el número que es, ya yo sé que es un número mayor a 1, lo que significa que mi exponente va a ser positivo, ¿ok? ¿Qué sigue? La misma regla. De izquierda a derecha busco el primer número diferente de 0. En este caso, tengo al 8. Entonces lo tomo, lo divido, lo aparto, lo coloreo, lo recuerdo, como quieran, ¿ok? Y lo pongo. Automáticamente, de igual forma, coloco una coma y agrego los siguientes dos dígitos que le sigan. En este caso, como estoy aplicando ley del redondeo para deshacerme de todos los demás, tengo que saber si aplica o no. Entonces, como este termina en 5, yo tengo que fijarme qué número le sigue a ver si aplica. En este caso es un 4, entonces mantengo exactamente el mismo número. ¿Por qué? Recordemos que la ley del redondeo nos dice que mayor o igual a 5, redondeo, y si no, mantengo. Entonces, en este caso, mantenemos el mismo 5. Ahora, de igual forma, automáticamente por 10 y cuento cuántas veces moví mi coma. Profe, pero es que en ese número no hay ninguna coma. ¿Dónde está la coma? Acordémonos que en realidad sí existe una coma, solo que está escondida y está al puro final del número. Entonces yo en lugar de arrastrarla tal vez de lo que viene siendo izquierda a derecha, recuerdo que debo moverla más bien de derecha a izquierda en donde haya quedado. Entonces en este caso cuento 1, 2, 3, 4 y 5 veces moví la coma. Entonces coloco un 5. ¿Ok? Básicamente, así es como se hacen estos ejercicios. Ahora, yo se los voy a dejar ahí de ejemplo, pero porfa, vamos a realizar todos los que yo les voy a poner en azulito. ¿Ok? Son 2 y 2, dos ejercicios de números positivos y dos ejercicios de números negativos. ¿Ok? Entonces, digamos que les doy 2 minutos por ejercicio. Tienen 8 minutos, ¿ok? Para realizar este ejercicio. Trato hecho, chicos. ¿Entendido? Aquí sí les puedo ver las manitas. Sí, súper. Muchas gracias. Entonces, los dejo por acá y tienen 8 minutos exactos a partir de ahora para que vuelva yo y los revisemos. Entonces, nada más me voy a silenciar y ya les vuelvo, ay, ya les vuelvo a compartir.
Ok, voy chicas, denme un chancecito y ya revisamos. Ok, listo. Entonces, ¿quién quiere ayudarme con esta primera de acá? ¿Cómo resultó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les quedó? Vi una manita, vi una manita. Bueno, no vi, escuché una manita. Mari, claro, adelante. Profe, ese queda 2,73 por 10 a la menos 4. Ok, vamos a ver 2,73 por 10 a la menos 4. Exactamente, no pudiste decirlo mejor. Súper bien, Mari. Entonces, básicamente, el proceso fue el mismo, ¿verdad? Y este es el resultado de esta de acá. Súper bien, un súper aplauso. ¿Quién me ayuda con la otra? Anthony, adelante. Esta de acá abajito. Sí, esta quedaría 2, no, perdón, sí. Ujú. Es la 5, ok, sí está un poco perdido. Ok, 5,47 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos. Excelente, muy bien. Por 10 a la menos 5 porque redondeamos. Ay, puse un punto. Excelente trabajo, Anthony. Muchísimas gracias. ¿Quién con las positivas? Escucho una manita. Mari, otra Mari. Adelante. Profe, esa queda 5,32 Ok, por 10 a la 5 positivo. ok, vamos a ver. 5,32 por 10 a la 5 positivo, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Súper bien. ¿Qué cargas, chicos? Excelente trabajo. Ahora me queda una. Esta de acá. La del número más grande totote. ¿Quién se anima? No escucho manitas. Anthony, dime. Ok, Esta dice tiene que trampita, por sí, cualquier cosa. creo que sería, creo, Ajá. 1,06 por 10 a la 7. Muy bien. Yo pensé que estas se las iba a comer, pero ya vi que son súper cargas. Por 10 a las 7 positivo. Y sí, aquí la trampilla es que de hecho yo cuando estaba estudiando, me acuerdo, había utilizado como un ejemplo así y me fui y me agarré todo el 10. Pero recuerden que no, es solo un dígito justo así como lo acaba de hacer Anthony. Súper bien, chicos. Excelente trabajo. Muchas gracias. Entonces, continuemos con la clase. Ya me queda más que claro que lo que es notación científica lo tenemos súper entendidísimo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, repasar un poquito el tema de los prefijos, ¿verdad? Como sabemos, existen los factores, ¿verdad? Que son todas estas notaciones científicas con exponentes de distintos valores, ¿verdad? Vean, ahí tenemos desde la menos 18 hasta la 18. Tenemos los símbolos de cada uno de estos factores y tenemos los prefijos, ¿verdad? Que es lo que más conocemos. Hexapeta,
tera, giga, mega, kilo, hecto, decas, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y ato, ¿ok? Ato que es súper miniatura, ¿verdad? Como ven ahí, los prefijos que aparecen en esa tabla, como dice ahí la notita, son tan solo aplicables a sistemas métricos, es decir, a los de base 10. Tal como el sistema internacional, no es posible emplearlos con el sistema inglés. Chan, 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 y ahí tenemos básicamente la introducción a la segunda parte de la clase. Pero antes de, repasemos un poquito de los prefijos. Dice, es posible que usted, me incluyo que nosotros, estemos acostumbrados a ciertos prefijos, tales como mili o kilo, ¿verdad? Porque son los más comunes. Miligramos, mililitros, kilos, kilogramos, etcétera, ¿verdad? Por lo que vamos a empezar haciendo referencia a su significado. Y básicamente lo que tenemos a continuación es todas las formas en las que podemos escribir una misma cantidad para ciertos prefijos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, mili. Si lo hacemos por letras nada más chiquititas, utilizamos la M minúscula, ¿verdad? Eso ya lo sabemos y agregamos ya sea el símbolo de la próxima que vayamos a utilizar. Si utilizamos ya en sí la palabra mili es igual. Utilizamos todo, las 4 letras mili y agregamos sin ningún espacio la próxima unidad con la que lo vayamos a hacer, milímetro, miligramo, etcétera. Después vienen notaciones científicas, ¿verdad? Al ser mili es menor a 1, o sea, muy chiquitito, entonces mi exponente va a ser negativo. Agrego también el símbolo correspondiente. Ay, ya ahí más bien me pasé. El símbolo correspondiente. Y de igual forma, si no lo quiero hacer en potencia, pues lo hago en el número completo, ¿verdad? Igual para metros y para gramos. Y así lo tenemos básicamente con todas, como podemos ver a continuación, ¿verdad? De esta forma vemos que mili se representa con la letra M y tiene como factor 10 a la menos 3. Así que cualquier unidad que utilicemos con este prefijo va a tener un valor asociado de la milésima parte de la unidad patrón, ¿ok? Facilísimo. De igual forma, ya sea con cualquier otro, con nano, con pico, con femto, con ato, lo que sea, va a ser lo mismo. ¿Ok? De igual forma, para aquellos que son más grandotototes, ¿verdad? Como giga, tera, hexa, peta, etcétera. ¿Ok? Importantísimo y que repasamos un poco la clase pasada, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con el tema de las mayúsculas. Como dice ahí, y es un error muy común que tienen los estudiantes en este examen, le quitan importancia a las mayúsculas y a las minúsculas. Esto provoca malas interpretaciones, por justo lo que dice ahí, ¿verdad? Un MM minúscula no es igual a un M mayúscula, M minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un MM minúscula equivale a un milímetro, ¿verdad? O sea, 0,001 metros, mientras que 1 M mayúscula, M minúscula es igual a un megámetro, que equivale más bien a 1.000.000 de metros, ¿ok? ¿Entendido? ¿Claro? ¿Dudas, comentarios, consultas? Todo súper claro. Genial, chicos, excelente. Muy bien. Entonces, acá tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Kilómetro, o bueno, no kilómetro, perdón, km con todo minúscula es igual a 1 kilómetro, mientras que km con mayúscula, la K, es igual al resultado de multiplicar un grado Kelvin por un metro, ¿ok? En este caso, se debería emplear un punto, pero igual se puede malinterpretar. Entonces, tengan mucho cuidado con esto en el examen porque a veces vienen respuestas trampa y siempre lo digo en las clases, igual me fallan las preguntas. Diferenciemos las mayúsculas y las minúsculas y sepamos que no las podemos aplicar como sea. No, ya están establecidas y así es como lo debemos hacer. Bueno, no sé si esto ya lo habíamos repasado en la clase anterior, ¿verdad? Que si metro se representa solo con M minúscula, no le vamos a poner TS, ¿verdad? O sea, fatal. Ustedes se tienen que guiar con lo que está aquí, con los símbolos. Esta es la pura verdad. Todo el resto que les quieran agregar o que alguien les haya dicho que es así, está incorrecto. ¿Ok? Por ejemplo, acá la única forma correcta de representar los litros es con una L mayúscula, no con L minúscula, LTS todo minúscula o LTS L mayúscula. ¿Ok?
Entonces, chicos, ¿entendida notación científica, entendida prefijos y entendido cuidados ortográficos? Excelente, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las conversiones de mediciones, ¿ok? Las magnitudes. No les tengan miedo, son bien facilitas, no hay nada de lo que temer, ¿ok? Entonces, dice sistema de unidades. Los sistemas de unidades más populares en el mundo son el sistema internacional y el sistema inglés, el gringo, ¿verdad? Por lo cual es necesario que nosotros manejemos la equivalencia entre ambos sistemas y las formas en las que se realizan las conversiones entre ellos. Como dice ahí, el sistema inglés de unidades, o también conocido como sistema imperial, es aún usado ampliamente en los Estados Unidos de América y en realidad cada vez se utiliza menos en algunos países de tradición británica. Entonces, como que va ganando nuestro sistema internacional, pero el imperial es muy fuerte todavía, o al menos lo trabaja una potencia muy fuerte como lo es Estados Unidos. Entonces, chicos, alrededor del mundo, de la industria y de la calidad, no todo es tan perfecto. Por lo que si algún día ustedes se encuentran en un puesto de estos de producción, de laboratorios de calidad, o en sí otras cositas, van a encontrarse con que muchas veces el producto que ustedes están recibiendo no está medido ni en litros, ni en kilos, ni en nada de lo que nosotros ya conozcamos. Vienen en toneladas, vienen en pulgadas, en yardas, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ninguna tabla en el mundo que me diga los números exactos de todas las conversiones, sino que hay valores asignados, ¿ok? Que ya los vamos a ver. Y esos valores son los que nosotros debemos saber asociar y o convertir, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, una milla es igual a 1609 metros, ¿ok? Y por ejemplo, una tonelada es igual a 907 kilogramos. En el primer trabajo de planta que yo tuve, mi trabajo era muy relacionado con el jugo de piña. Y de hecho, por eso es el ejemplo que siempre utilizo, porque es una empresa a la que le tengo mucho cariño todavía. Entonces, yo empecé trabajando ahí en lo que era el recibimiento de la carreta de piña, ¿ok? Toda la inspección de calidad que involucraba el recibir la carreta de piña y hacer que entrara correctamente a planta para que se procesara. Entonces, cuando el camión entra, se pesa en unas básculas súper enormes, súper industriales, que casi ni se ven porque están ahí enclochetadas en el piso. Entonces, esas básculas arrojaban resultados en toneladas, ¿ok? O inclusive la producción diaria de la empresa no se medía por kilos, se medía por toneladas. ¿Cuántas toneladas producimos hoy, por ejemplo? Entonces, 15 toneladas. O entraron 10 toneladas de piña y se perdieron 2 toneladas. O sea, ya eso es un montón y es súper catastrófico, ¿verdad? Pero por temas de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final es un lenguaje que todos utilizamos dentro de la empresa como toneladas, y porque es lo que nos arroja la báscula y porque es lo que nos arroja los instrumentos de medición de las máquinas, porque son máquinas que vienen de afuera, pero para traducirlo a nuestros clientes, a nuestros socios comerciales e inclusive a nuestros operarios dentro de la empresa, nosotros debíamos traducirlo en kilogramos, ¿verdad? Porque ese es nuestro sistema internacional, ese es el sistema por el que nosotros nos regimos. Entonces, todas estas equivalencias y todas estas conversiones las debíamos tener muy a mano para lograr que todos al final habláramos el mismo idioma, ¿ok? Entonces, por esta partecita de acá, ustedes tienen ya unas equivalencias de el sistema inglés con el sistema internacional, ¿verdad? Vean, tenemos pies, pulgadas, yardas cuadradas, cúbicas, galones, entre otras. Ahora, ¿dónde encontramos más de estas? Bueno, les voy a enseñar. IPEA ahorita les está compartiendo a ustedes una tablita súper importante, que ya la vamos a ver. Entonces, ustedes entran a la plataforma, ¿verdad? Buscan el curso. Aquí yo tengo un montón de mis otros grupos. Se meten al módulo que corresponde el día de hoy, ¿verdad? Metrología, martes 10:41. Bajan. Y aquí en la segunda clasecita, que como ven todavía no está activa, van a encontrar, como siempre, la presentación
este videito aquí y este PDF de factores de conversión, ¿ok? Bueno, en este caso ustedes no vieron que lo abrí porque les estoy compartiendo solo. Ah, bueno, sí, sí lo vieron. Bueno, y este PDF de factores de conversión. Entonces, aquí tenemos otras cosas importantes, ¿verdad? De centímetros a pulgadas, de pulgadas a centímetros, etcétera, etcétera. Vean que puede sonar loco de entender, pero un centímetro son 0,3937 pulgadas, pero 0,3937 pulgadas no son un centímetro, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, en este caso sí, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos muchas superficies, muchas cositas que nos pueden servir, que les van a servir para el examen y básicamente yo les diría que para temas de examen se apoyen muchísimo de este PDF que está acá y de lo que viene siendo este... Ay, yo estoy fatal de la garganta. De lo que viene siendo estas que están acá. Estas equivalencias que encontramos en las diapositivas, ¿ok? Y eso es lo que va a salir del examen. Si por alguna razón, en algún momento de la vida, les llega un ejemplo que no está ni en la diapositiva ni en la tablita de factores de conversión, ahora Internet lo saben todo. Y con solo que le pregunten a una inteligencia artificial o al mismo Google, hey, ¿cuál es la equivalencia de esto en esto? Ya se los va a decir y ya van a poder hacer sus conversiones. Pero entonces, vamos a ver acerca de las conversiones. Dice. Las conversiones, chicos, como les decía, nada más como para volver a repasar rápidamente, es esta capacidad que tenemos nosotros de pasar de un sistema al otro, ya sea el internacional al inglés o el inglés al internacional. Entonces, para aprender cómo las hacemos, vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, en este caso tenemos que convertir 3,8 centímetros a in. In son inches, o sea, pulgadas. Entonces, el paso número 1 es identificar los factores de conversión que yo tengo. En este caso, yo tengo centímetros y tengo pulgadas, ¿ok? Eso es lo primero que yo tengo que tener clarísimo. Después, lo que voy a hacer, bueno, aquí dice, ¿verdad? Analizamos las unidades involucradas, etcétera, etcétera. Ahora lo que sigue es consultar en la tabla de conversiones, que para esto sí les voy a compartir la pantalla completa, cuál es la equivalencia que estas comparten. En este caso ya sé que tengo que saber de centímetros a pulgadas. Entonces me voy a la tablita y busco una conversión que me diga centímetros a pulgadas. Entonces en este caso yo ya sé que un centímetro es igual a 0,3937 pulgadas. Entonces, lo que hago es básicamente tomar ese factor de conversión y multiplicarlo por la cantidad que yo quiero convertir. En este caso yo quiero convertir, 3,8 centímetros. Entonces tomo 3,8 centímetros y lo multiplico por el factor de conversión que ya sea que encontré en la tablita, en internet, en la diapositiva, en donde sea. ¿Ok? Entonces 3,8 por 0,3937 es igual a 1,49606. ¿Ok? Y de esta forma ya convertimos. Súper fácil, ¿verdad? Entonces sabemos que 3,08 centímetros es igual a 1,496 pulgadas. ¿Ok? ¿Ven? Ya solo con la multiplicación ya nosotros lo estamos convirtiendo. ¿Entendido, chicos? Sí, no, tal vez. Excelente. Muy bien. Ahí con el enredo que les hice al inicio. Pero ustedes son muy cargas, entonces me entienden. Aunque se me lengua la traba. Entonces, veamos otro ejemplito. Ahora es al revés de lo que viene siendo el sistema inglés al sistema internacional. Entonces, paso número 1, nuevamente, identifico lo que yo voy a convertir, mis unidades. ¿Qué tengo yo? En este caso, quiero convertir 4 inches, o sea, pulgadas, a centímetros. Entonces, paso número 2, ir a buscar en Google, en la tablita, en donde sea, mi factor de conversión. En este caso, este sería, ¿verdad? Yo quiero pasar de pulgadas a centímetros. Entonces, de pulgadas a centímetros. Y ya sé que es 2,54 centímetros. Entonces, hago exactamente lo mismo. Tomo el 4, lo multiplico por 2,54, que es mi factor de conversión, y ya el resultado ya es la transformación, ¿verdad? En este caso me da 10,16 centímetros, ¿ok? ¿Entendido hasta acá? También entendimos de un lado al otro.
Muy bien, chicos, ¿qué cargas? Excelente. Súper. Entonces, acá tenemos nada más como múltiplos, que eso es como la escalerita, ¿verdad? Lo podemos relacionar un poquito con la escalerita que algún día vimos en la escuela, que nos dice básicamente desde mi base con exponente 1 hasta mi base con exponente 18, cómo se ven estas potencias escritas ya en su número forma original, cuáles son los prefijos y cuáles son los símbolos. Y tenemos también en submúltiplos desde el -1 hasta el -18, ¿verdad? Ya este dato ya es invisible, ¿verdad? Básicamente. ¿Ok? Y ahora tenemos estos ejemplos, chicos, que estos ejemplos yo voy a ayudarles en dos y los demás no los vamos a llevar para la casita, ¿ok? Y ustedes los van a repasar y a mí me gusta que esta partecita la tomen como práctica de examen, ¿ok? Entonces, vean por ejemplo este. Primero, 13 centímetros a pulgadas. Igual, voy a abrir aquí un Paint para que sea más fácil. 13 centímetros a pulgadas. Entonces, como yo lo hago, ¿verdad? O como yo les digo que hay que empezar a hacer todo eso así, pasito a pasito. Entonces, tomo el 13 centímetros a pulgadas, ¿verdad? Entonces, ya yo sé cuáles son las unidades que yo quiero transformar, centímetros y pulgadas. Entonces, yo me voy a mi tablita, busco centímetros a pulgadas, que es este de acá, y digo, ok, un centímetro es igual a 0,3937. Entonces, todo eso lo apunto, ¿verdad? Un centímetro. Esto es como para que se les vaya haciendo más fácil, o así me lo aprendí yo, básicamente. 3937. Entonces, ¿qué sigue? Tomo lo que yo quiero convertir, en este caso un 13, y lo multiplico por mi factor de conversión. Entonces quedaría 13 por 0,3937 es igual a, esto yo ya lo tengo apuntado, ¿verdad, chicos? 5,181 pulgadas. ¿Ok? Facilísimo. Ahora, otro ejemplo que les puedo ayudar para que repasemos es, a ver cuál me gusta. A ver, de metros a yardas, ¿qué es este? Este de acá, de 15 metros a yardas. Entonces, nuevamente, vengo y apunto todo. Y digo que yo quiero transformar básicamente 15 metros a yardas. ¿Ok? Entonces, yo vengo y busco mi factor de conversión. Bueno, ya sé, ¿verdad? Ya identifiqué que tengo metros y tengo yardas. Entonces voy a la diapositiva, a Google, a donde sea, y busco mi factor de conversión de metros a yardas. En este caso, si no me equivoco, esto está aquí abajito. Sí, vean, justo está aquí. Voy a eliminar esto porque se ve horrible. Y me fijo, acá. Tengo que un metro es igual a 1,0936 yardas. Entonces vengo y la apunto. Un metro es igual a, ya se me olvidó cuánto era. 1,030, no, ¿cuánto es? Sí, 1,0936 yardas. 1,0936 yardas, ¿ok? Y hago exactamente lo mismo que hice arriba. Agarro lo que yo quiero convertir, en este caso es 15, y lo multiplico por mi factor de conversión. 15 metros, lo multiplico por 1,0936 yardas, y eso me da como resultado 16, ay, eso ya me quedó mal. 16,404 yardas, si no me equivoco. 404 yardas. ¿Ok? Básicamente, chicos, si ustedes van a pasar del sistema inglés al sistema internacional o del sistema internacional, que las siglas son casi lo mismo, al sistema inglés, va a ser el mismo procedimiento. ¿Ven? En este caso pasamos del internacional al inglés y en este caso de bueno, también del internacional al inglés, que babosa. Igual es lo mismo para los dos lados, ¿ok? De donde ustedes lo quieran convertir. Entonces, no sé si les queda alguna duda con conversiones, chicos. ¿Todo claro? Esta tablita les va a ayudar mucho, la que encuentran ahí en la plataforma. Igual, si no encuentran algún factor de conversión, posiblemente esté en la diapositiva y si no, para eso ya tenemos lo que viene siendo Internet. Entonces, dudas, preguntas, consultas, comentarios, aclaraciones. ¿Todo claro?
Súper, muy bien. Genial, chicos. Entonces, porfa, 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 se llevan esa práctica para examen. Igual ya me sentí mal porque no hicimos ninguno del sistema inglés al sistema internacional. Entonces voy a buscar uno súper rápido para que lo hagamos. Em, a ver, ¿cuál les puedo hacer? 5 pulgadas a centímetros. Sí, porque eso también es fácil para que entendamos. Entonces, vean por ejemplo acá. Ay, no, hay que borrar toda la vida. Bórrese. ¿Cómo se borra? Ay, no, Dios, ¿qué hice? Ay, bueno, no, chillo, ya lo arruiné. Espérense. Ok. Entonces, vean, pasemos así súper rápido antes de dejarlos irse. Y bueno, sé que para... Jefferson, ¿fuiste tú el que me preguntaste lo de los Kelvin la semana pasada? Que te juré que iba a traer la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, súper. Ya la tengo, ya la tengo. Sí, hice mi tarea también, pero entonces déjenme hacerles como este último ejercicio. Digamos que vamos a convertir, nada más como para que terminemos de amarrar. Uy, ese 5 está horrible. Ay, ya toqué algo que no tenía que tocar. Digamos que vamos a convertir este 5, ay, what the fuck, 5 pulgadas a centímetros. En este caso, ya sé que IN, bueno, eso parece una M, son pulgadas y centímetros es lo que ya conozco. Entonces, tomo lo que quiero convertir, en este caso un 5, me voy a mi tablita o a donde sea que voy a encontrar mi factor de conversión. Sé que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, entonces hago exactamente el mismo procedimiento, o sea, para que vean que no les miento. Tomo ese 5, lo multiplico por 2,54, que es mi factor de conversión, y eso me da como resultado ya mis centímetros, que en este caso serían 12,7. Entonces, ahora sí, habiéndoles comprobado científicamente con sus propios ojitos que básicamente es el mismo procedimiento, no sé si tienen alguna consulta del resto de la clase, lo que vimos, notación científica, factores de conversión, prefijos, entre otros. ¿Todo claro? Súper bien. Ok. Jefferson, adelante. Profe, ¿usted nos Dímelo. podía dar un ejemplo de en qué tipo de industrias o en qué situaciones nosotros como gestores de calidad podemos utilizar la notación científica o es aplicable eh, utilizar la metodología de notación científica? Sí, bueno, básicamente es a todo tipo de industria. Como les dije al inicio, la notación científica es algo que ustedes van a encontrar literalmente en toda ingeniería. Entonces, en donde sea que ustedes tengan que resumir números muy grandotes o muy pequeños, pueden aplicar notación científica. Industria médica, alimenticia, automotriz, de metales, de plásticos. Donde sea que tengan que trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas, van a poder aplicar notación científica. Entonces, sí, básicamente. Gracias. Con gusto, gracias a vos por tu pregunta. Mari, adelante, Profe, una consultita. dímelo. Devolviéndome a la notación científica, cuando es el exponente negativo, cuando se eleva el exponente negativo, ¿el resultado se puede redondear o no? Solo en el positivo. Siempre, si es que tienen muchas cifras después del primer número diferente de cero, van a poder redondearlo a una o dos decimales, como ustedes gusten. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. A vos por tu pregunta. Ok, chicos, entonces básicamente si quiero que se lleven como esta practiquita para que la repasen antes del examen y todo lo tengan ahí súper clarito. Y ahora, le voy a responder a Jefferson que hizo una investigación con mi papá que se dedica a estas cosas y pues también yo por aparte. Y básicamente, en resumidas cuentas, como ya sabemos, el Kelvin en sí no es una unidad de medida que nosotros como podamos tenerla al tacto, ¿verdad? Es una unidad de medida de temperatura de nuestro sistema internacional, ¿ok? Básicamente es un toque parecido a los grados Celsius o los Fahrenheit, pero con una diferencia importante. Y es que a diferencia de estos dos anteriores, el Kelvin no utiliza grados. Y el punto de referencia es el cero absoluto. Entonces, más claramente, digamos, un Kelvin, o sea, K mayúscula, es la unidad base de la temperatura termodinámica, ¿ok?
El uso principal de estos, ya metiéndonos un poco más a materia, es sobre todo en la ciencia, más que todo ingeniería y física, especialmente cuando nosotros llegamos a trabajar con temperaturas muy bajas o muy altas, como en el espacio, ¿verdad? O en reacciones químicas. También lo utilizamos en cálculos termodinámicos, como en energía, entropía y calor, y en mediciones exactas de laboratorio, que ahí ya entra un poco más a nuestra materia, o procesos de la metrología, que recordemos que la metrología es la ciencia de la medición. En todos estos temas de trazabilidad metrológica, básicamente, como les explicaba la semana pasada y como creo que vamos a ver la próxima, yo creía que era en esta clase, pero ahora creo que es en la otra, todas las mediciones del mundo deben poder relacionarse con un patrón de referencia internacional, ¿verdad? Los patrones esos súper bonitos que son los que nos dicen la verdad absoluta, ¿verdad? Que sirven como base para garantizar que todo alrededor del mundo mide exactamente lo mismo. En el caso de Kelvin, que era lo que nos decía Jefferson, o sea, una unidad de temperatura termodinámica, también existe un patrón internacional, aunque su naturaleza en sí, el cómo es un toque diferente a la de la masa o longitud que vimos la vez pasada, ¿verdad? En sí, los Kelvin no tienen un objeto físico como un patrón, ¿verdad? Que como vimos el de longitud eran reglas todas grandotas metálicas que se hacían en el año 1900 y algo, creo que era. Y los en temas de masa ya teníamos como estas botellitas, ¿verdad? Metálicas. Entonces, a diferencia de lo que viene siendo el kilogramo, que es lo que vimos la vez pasada, el Kelvin no lo vamos a definir por un artefacto físico, sino, según investigué, por una constante universal de la naturaleza, ¿verdad? Que ya eso ya es algo mucho más científico. Desde el 2019, si no me equivoco y si mis medios de información no me fallan, el Kelvin lo vamos a definir a partir de la constante de... Ay, ya se me fue el nombre de este muchacho. Bueno, de este señor. Boltzmann, si no me equivoco, que relaciona en sí lo que nos dice un poquito, porque no voy a entrar en detalles, la temperatura con la energía de las partículas. ¿Ok? Esto básicamente, chicos, en resumidas cuentas, significa que el patrón de Kelvin está más allá de ligado a un objeto físico, está ligado a una ley de la física, ¿ok? No a un objeto, lo cual hace también que sea pues estable y universal a nivel de lo que quieren lograr los patrones. En este caso, ¿quién mantiene estos patrones, verdad? También el organismo internacional que mantiene todos los demás, el que se encuentra en Francia, que es el BIPM. Este mismo, entrando a la otra pregunta que me había hecho Jefferson, que era como cuáles eran los institutos a nivel de certificaciones. Entonces, este mismo es el que coordina la Red Mundial de Institutos Nacionales de Metrología, también conocidos por sus siglas INM, que mantienen las propias realizaciones del Kelvin, entre otras cosas. Están los más populares, que son el NIST en Estados Unidos, PTB en Alemania, CENAM en México y CENAM en Costa Rica, a nivel nacional para trazabilidad local. Y cada uno realiza, o sea, no posee, la escala de Kelvin mediante, ahí sí, experimentos altamente controlados y certificados por todos estos institutos a nivel internacional y nacional que existen, ¿ok? Ahora, en temas de lo que viene siendo la otra pregunta, de cuáles son los laboratorios de metrología en Costa Rica, cómo se certifican, cómo sé que certifican y qué no. Bueno, esto sí sé que lo vamos a ver en alguna parte del módulo. En Costa Rica, uno de los principales laboratorios de metrología es el Laboratorio Costarricense de Metrología, ¿verdad? Valga la redundancia. O la COMET, por sus siglas. La COMET, chicos, contándoles un poquito, es el organismo técnico y de referencia nacional metrológica para todas las empresas en Costa Rica. La COMET tiene la responsabilidad de custodiar los patrones de medida y garantizar la trazabilidad de mediciones conforme al BIPM, ¿verdad? Que es el mandamás, es el jefe de jefes de estos institutos. Está adscrito al Ministerio de Economía e Industria y Comercio del país y además gestiona, ahora sí, el reconocimiento de laboratorios designados nacionales, o sea, otros laboratorios que encontramos alrededor de Costa Rica que pueden realizar labores metrológicas bajo la supervisión.
Aunque la COMET es el laboratorio nacional, o sea, de referencia y por excelencia en Costa Rica, también hay algunos otros laboratorios especializados y acreditados, ¿ok? Y en sí, no todos certifican alrededor de Costa Rica lo que vienen siendo todos los instrumentos, pero sí existen, bueno, perdón, no sí existen, pero sí todos en Costa Rica debemos saber que debe existir la trazabilidad metrológica, que la trazabilidad metrológica, que lo vamos a ver en otra clase, pero adelantándolo, es este seguimiento que existe desde el BIPM, pasando por todos los laboratorios hasta llegar al laboratorio en el que nosotros trabajamos, ¿ok? Un poquito para ir concluyendo de lo que viene siendo el rol real de la Comet y laboratorios designados. En sí, la función de ellos no es calibrar todos los equipos del país, ¿verdad? Ni mantenerlos todos 100% en línea, sino mantener los patrones de medida para que al momento de la distribución estos sean certeros y los reales, ¿verdad? Tanto de masa, temperatura, longitud, electricidad. La COMET también se carga de garantizar la trazabilidad a los patrones internacionales, o sea, asegurarnos o mandar el reporte de que aquí todo se está siguiendo como se debería estar siguiendo. Designan y supervisan otros laboratorios que pueden realizar también calibraciones y certificaciones en nombre de, y acredita o reconoce la competencia técnica de laboratorios secundarios por medio del ECA, o sea, Ente Costarricense de Acreditación. En otras palabras, la COMET, que es el de Costa Rica, no es el encargado de calibrar absolutamente todo, pero sí el encargado de asegurarse de que todo lo que se calibre en Costa Rica está vinculado a sus patrones, que a su vez estos patrones de la COMET están vinculados o certificados a los del BIPM, que es el que está en Francia, ¿ok? Él manda más. Entonces, básicamente esa fue mi tarea. ¿Qué tal? Todo súper bien, ahora sí. Genial. Muchas gracias, Jefferson, más bien por tus preguntas. Estuvieron muy interesantes y me encantó investigar acerca. Entonces, chicos, ¿dudas, consultas, preguntas con toda la clase en general? ¿Todo claro? Súper bien, Anthony, Mari, excelente. Jefferson, genial. Mai, excelente. Súper, chicos. Bueno, entonces, si no hay nada más de su parte, de la mía, eso sería por hoy. Espero que estén teniendo una semana fenomenal. Yo sé que el miércoles siempre pega un poquitillo más, pero ya no queda nada para el fin de. Recuerde siempre que son chicos súper cargas, súper inteligentes. Ya casi que vamos terminando. Confío un montón en que van a seguir teniendo el maravilloso desarrollo que han tenido y estoy súper, súper, súper orgullosa de seguirlos acompañando hasta donde están ahorita. También súper orgullosa de ustedes, por supuesto. Entonces, sí, chicos, les deseo que tengan una súper linda noche, que pasen un excelente resto de semana, un descansado fin de y cualquier cosita nos escuchamos la próxima. Chaito, chicos, que la pasen súper bien.